Doctor en psicología, neuropsicólogo, formado en hospitales de Estados Unidos como el prestigioso Johns Hopkins, divulgador nato. Insiste en cómo unos conocimientos básicos sobre el cerebro del niño y del adolescente pueden ayudar mucho a que la relación entre padres e hijos sea más profunda y satisfactoria. Sus libros han llegado a 350.000 lectores, han sido traducidos a 24 idiomas. 2,5 millones de seguidores en redes sociales avalan pues ese carácter netamente divulgador. Ahora publica Prepárate para la vida, 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes. Álvaro Bilbao, bienvenido a la cadena SER. Muchas gracias, Maika. Estoy encantado de estar aquí. ¿Por qué tiene tan mala fama la adolescencia? Pues mira, no sé exactamente de dónde viene, bueno, quizás sí que lo sé, pero es algo que a mí me enfada mucho, ¿no? Porque siempre que pensamos en adolescentes pensamos en chicos y chicas conflictivos que tienen muchas dificultades para relacionarse con sus padres, con los adultos, y la realidad que yo conozco es que los adolescentes son chicos y chicas muy despiertos, con mucha vitalidad, con mucho entusiasmo por la vida, que se comunican muy bien entre ellos y que además aprenden por sí mismos, ¿no? Yo creo que esta idea de que los adolescentes pues son conflictivos viene pues de un fenómeno que tiene que ver con su cerebro, y es que necesitan separarse de sus padres, ¿no?, para empezar a ser autónomos. No, ninguno de los que somos padres queremos que nuestros hijos estén en casa cuando tengan 40, pero tenemos que entender que el peaje que hay que pagar es que haya unos años en los que estén un poquito más distantes, se metan más en su habitación porque están pensando en sus cosas, y también hay una subida muy importante a nivel hormonal. Y eso hace pues que a veces la paciencia o la capacidad de controlar la frustración sea un poquito menor de la que nos gustaría, ¿no? Pero por lo general, y la mayor parte del tiempo, los adolescentes son maravillosos. Hay un momento, Álvaro, claro, que si te leemos desde que quien tenga hijos pequeños, si te ha seguido, pues claro, se lee el cerebro del niño explicado a los padres. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, pues dabas unas pautas que puedes seguir, que puedes hacerte una idea de cómo ese cerebro. Llega a la adolescencia y ya nada vale. Es decir, la brújula para la crianza del adolescente, ¿hacia dónde va? Pues mira, es importante, claro, yo siempre digo, si los consejos que ofrecemos los profesionales durante la primera infancia, que es crear un vínculo fuerte con el niño, dedicarle tiempo, dedicarle atención y buenos tratos, es decir, poner límites y normas que son súper importantes, pero siempre pues desde la tranquilidad y desde el respeto, ¿no? Si eso se hace durante la primera infancia, cuando llegamos a la adolescencia estamos mucho más preparados, ¿no? Porque en la adolescencia, en el fondo, lo que necesitan son cosas parecidas. Van a necesitar espacio, porque los adolescentes necesitan no solamente un espacio psicológico, sino también físico, necesitan estar en su habitación, necesitan pasar tiempo solos, necesitan pasar mucho tiempo con sus amigos en la calle, dándose una vuelta, comprando chuches, o cuando son un poquito mayores haciendo un poco más el gamberro, que tiene que ver con la necesidad de asumir riesgos, que es un aprendizaje importante durante esta etapa, pero tenemos que tener esos espacios de conexión, es decir, cenar todos juntos, sin teléfonos. Ese es el momento que el adolescente nos da para que le podamos decir por las cosas que pensamos, lo que nos preocupa, le vayamos cogiendo el pulso. Lo que no les va a gustar nada es que abramos la puerta de la habitación y digamos, llevas toda la tarde con el móvil, porque es que ahí no ha habido conexión, ¿no? Todos nos pondríamos con las uñas hacia afuera si alguien entrara en nuestra habitación y nos dijera lo que tenemos que hacer y lo que no nos gusta. Primero tiene que haber qué te ha ido el día, cómo ha sido el instituto, qué has comido, qué es lo que más te ha gustado del día, y después de la conexión, pero no después, inmediatamente después, a veces dentro de 20 minutos, ¿no? Pues le podemos decir, oye, venga, ¿qué te parece si nos ponemos con esto, con lo otro? También una cosa que hablamos mucho durante la infancia son las rutinas, y los adolescentes también necesitan tener una estructura. Claro, y ahí, Álvaro, ¿cuál es el chip que tiene que cambiar el padre, la madre? Porque realmente, claro, tú dices, sí, en la primera y segunda infancia, antes de la adolescencia, sí que hemos creado ese grado de conexión y unas pautas de unos límites seguros. Sí. Eso se debería mantener en la adolescencia. El problema está que si a lo mejor no los hemos creado antes, vamos ya un poquillo tarde a la hora de crearlos. Bueno, ahí yo lo que siempre explico a los padres, que muchas veces cuando consultan pues tienen hijos todavía
muy al inicio de la adolescencia, a veces en la preadolescencia, con 12 o con 14 años, es que ese es el momento de empezar a poner límites si no lo han hecho antes. Siempre es mejor empezar a poner límites con 12, que es la edad a la que la mayoría de los chicos y chicas tienen su primer teléfono, motivo número 1 de conflicto y de discusión en las familias con adolescentes a día de hoy. Siempre mejor con 12 que con 14. Con temas relacionados con el sueño, que tiene mucho que ver también con el teléfono móvil, como que no duerman en la misma habitación con el teléfono porque les roba muchas horas de sueño. Eso disminuye mucho su capacidad de concentración en el instituto y luego la capacidad para responder a trabajos, exámenes, horas de estudio, deberes, es mucho menor porque si no están conectados con lo que han visto en clase, es menor, ¿no? Entonces es importante fijar esas normas al principio. Cuanto más pronto en la adolescencia, mejor. Y teniendo en cuenta que ahora llevamos jóvenes prácticamente hasta los 40 años, ¿cuánto dura la adolescencia? ¿Se ha modificado a lo largo de la historia o en un pasado reciente? Sí, la adolescencia de hecho es un concepto que es tanto biológico como cultural. La Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia dura desde los 10 hasta los 19 años, o que puede empezar a los 10 y termina hasta los 19 años, pero eso es un concepto que está un poco atrasado, ¿no? Sabemos que la pubertad puede empezar tan pronto como los 10 años, incluso en algunos casos antes, y la adolescencia incluye el periodo en que, bueno, pues ya hay un desarrollo puberal, y a nivel psicológico el adolescente tiene cambios, ¿no? Muchos padres nos dicen, es que ha cambiado de la noche a la mañana, de un día para otro o de una semana para otra, ¿no? Y es verdad que a veces ese cambio puede ser muy brusco a nivel psicológico. Y se puede alargar mucho tiempo porque hay un componente psicológico que llamamos la moratoria psicosocial, que es ese tiempo en el que el chico o la chica tiene una capacidad biológica para procrear, podría, pues en las tribus que todavía existen en algunos lugares de África, Asia y América, pues podría tener ya su propia familia, ¿no? Pero todavía no está preparado para entrar en el mercado laboral y construir su propia familia, ¿no? Ese periodo de moratoria psicosocial que en mi época llegaba pues hasta los 21, 22 años, ahora llega hasta los 25 o incluso hasta los 28 años porque los chicos y chicas, por una parte, pueden tener un cierto grado mayor de inmadurez, tardamos más tiempo en lanzarles a la vida, y por otro lado, tienen que aprender muchas más cosas. El adolescente de hace 50 años tenía que aprender a meter sacos en un camión, tenía que aprender a trabajar la masa para hacer el pan. En cambio, al adolescente de ahora le pedimos que hable inglés, que sepa programar, que sepa trabajar en grupo, que haya viajado, que sepa manejar muchas situaciones y requiere más tiempo estar un poco más preparado, ¿no? Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención de tu libro. Una es que vale para el adulto perfectamente, todo lo que cuentas y las reflexiones son absolutamente válidas para la edad adulta. Y el punto de vista, te diriges directamente al adolescente, ¿no? Los padres ya, además de conectar, poco podemos hacer, ¿no? ¿Esto tú crees que al adolescente le podemos dar tu libro, se lo leería? Bueno, hay chicos y chicas que tienen mucha aversión, ¿no? Que repelen los libros como los gatos al agua, ¿no? Que no les gustan porque están muy acostumbrados al mundo digital. Pero sí que hay dos cosas muy interesantes. Cuando yo empezaba a dar conferencias acerca de el cerebro adolescente para adolescentes en instituto, todos los directores de colegio, todos los orientadores, tutores, me decían, Álvaro, tranquilo, van a entrar ahora 120, 200, 300 adolescentes y no te van a hacer ningún caso porque son adolescentes, porque van a estar mirando al suelo, hablando entre ellos, etcétera, y no te van a escuchar. Pero tú estate tranquilo que siempre hay uno o dos que escucha el mensaje. Y instituto tras instituto, cuando daba las charlas, todos los chicos y chicas estaban con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos porque el tema les interesa mucho. Cuando les hablas acerca de su cerebro, de cómo pueden, que son los títulos que metemos en el libro, ¿no? Cómo puedes hacerte más resistente, cómo puedes controlar tu temperamento, cómo puedes tomar mejores decisiones, cómo puedes afrontar el tema de las drogas. Cuando les hablas de temas que les tocan y se lo explicas desde el punto de vista del cerebro, les interesa mucho, ¿no? Y cuando terminamos las conferencias, siempre levantan la mano un montón, los profesores, directores, dicen que les sorprende mucho la reacción y luego siempre se arremolinan cerca de mí para preguntarme dónde pueden aprender más de esto que les he contado, ¿no? Para eso les he escrito el libro. Claro, es que además no dejas ningún asunto al margen, hablas efectivamente de la sexualidad, de cómo establecer los límites y de qué manera hacerlo. Y el primer punto es el autoconocimiento.
Claro, yo me pregunto, nos estamos conociendo toda la vida, es un trabajo constante hasta que morimos, nuestra propio conocimiento, en mi opinión. ¿Qué pilares puede tener en cuenta una persona adolescente para iniciar? Bueno, en realidad desde que nacemos también, pero claro, ¿cómo defines ese autoconocimiento? Este es muy complejo, ¿no? Porque es difícil, es como la meditación, nadie sabe cómo hay que hacerla realmente. Mira, hay dos ideas muy importantes. La primera, que la has dicho tú, que es que el autoconocimiento no termina nunca. Y esto es algo que es bueno. Es algo que es bueno porque la razón por la que no termina nunca es porque los seres humanos somos seres dinámicos. La Maika que está aquí hoy no es la misma que la que estaba aquí pues quizá hace 10 años o 8 años cuando me entrevistaste por mi primer libro, ni la que puede estar aquí o en otro sitio dentro de 20 años, ¿no? Nosotros cambiamos, evolucionamos como personas y por lo tanto siempre nos tenemos que ir descubriendo y siguiendo la pista. Y la otra idea que yo explico a los chicos es que el autoconocimiento tiene dos partes. Una es conocernos a nosotros mismos de una manera íntima, qué me gusta, qué cosas me ilusionan, qué son las cosas que me molestan, cuál es mi carácter, mi personalidad. Y otra cosa, que es la que sí les podemos ofrecer, es que conozcan cómo funciona su cerebro. Todos, y esto es una cosa que a los chicos les gusta mucho, todos los seres humanos tenemos el mismo programa, que es el programa del cerebro, y cuando ese programa cerebral se activa, pues vamos a tener reacciones distintas, parecidas, ¿no? Si dormimos poco, a todos nos afecta en el estado de ánimo, en la irascibilidad y en la regulación de nuestro sistema nervioso, que se refleja en muchos componentes, como por ejemplo puede ser el sistema inmune, ¿no? Si nosotros nos encontramos con una persona que nos da mucho afecto, pero que en otros momentos puede ser un poco despectiva con nosotros o quitarnos ese afecto, todos podemos enganchar con ese tipo de relaciones tóxicas porque es lo que llamamos refuerzo intermitente, que es lo que más engancha afectivamente, ¿no? Y de la misma manera, pues podemos saber cómo podemos tomar mejores decisiones, cómo procesar los sentimientos, porque el cerebro es un órgano que tiene una serie de programas y si conocemos esos programas nos vamos a entender mejor y vamos a funcionar mejor en la vida. Claro, al final el autoconocimiento es aprender a vivir por mí mismo de la forma que mejor me sienta a mí, ¿no? De alguna manera. Es como resumir todo el proceso y que eso ocupa toda una vida. Y en ese sentido, las 5 preguntas que haces para las reflexiones que se pueden aplicar, como decía, a todas las edades, ¿no? Por ejemplo, a la hora de elegir pareja, tienes ahí un punto fundamental de 5 preguntas para ver si la pareja, porque claro, si le decimos a un adolescente es que esta persona no te conviene, mal, ¿no? Esto ya como que puede que actúe incluso al contrario, ¿no? Es decir, pero si le invitas a reflexionar con estas 5 preguntas, son muy, muy interesantes. Se resume a lo mejor en esto, dice, elige a alguien que sea más guapa por dentro que por fuera, ¿no? Pero esas 5 preguntas que están recogidas en el libro, a mí me han parecido como un compendio de profundidad y de sencillez. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, si alguien te dijera que eres igual que tu pareja, ¿sentirías que eres una gran persona? La segunda, cuando estás con tu pareja, ¿te sientes bien? ¿Disfrutas de estar con esa persona? ¿O simplemente no te sientes menos solo o sola? Y la tercera, y ya no hago más spoiler, ¿te gusta tu pareja en su mayor parte y teniendo en cuenta sus defectos? ¿O te gusta solo algunas partes y estás más enamorado de su potencial? Es que, claro, esto ¿cómo llegas a estas preguntas? ¿Cómo llegas a elaborarlas? Pues mira, la verdad es que muchas veces cuando trabajamos con chicos y chicas vemos pues que están muy confundidos, que no tienen las cosas claras. También lo que les explicamos, ¿no? Que es la edad para equivocarse, es la edad para tener ese novio o esa novia pues que no te hace vibrar, que no te ilusiona y darte cuenta pues que eso no te llena, ¿no? El problema está cuando pues nos quedamos en eso, ¿no? Y precisamente las preguntas del libro van un poco en que ellos se den cuenta, ¿no? De que esas cosas son importantes, ¿no? Yo creo que cada pregunta tiene que ver con algún chico o alguna chica que podría ayudar, ¿no? Con ese chico pues que está un poco por estar, con ese chico o esa chica que no está muy satisfecha con la relación de pareja, no está muy enamorado, todos hemos tenido algún amigo que le ha pasado, pero es que está cómodo,
es que le da miedo estar solo o estar sola, que es un miedo muy natural, ¿no? Porque es parte de los objetivos de esta etapa, ¿no? El encontrarse con alguien, el tener un grupo de amigos, ¿no? Y sentirse resguardado. Pero yo creo que ese resumen de encuéntrate con alguien que sea más bello por dentro que por fuera, ¿no? Porque hay veces que nos enamoramos del aspecto. Hoy en día tenemos chicos y chicas que eligen a su pareja por cuántos seguidores tienen en TikTok o en Instagram. Es algo que valoran mucho. Acabamos de ver un caso de unos supuestos influencers, ¿no? Que abusaban sexualmente de sus víctimas y las atraían simplemente porque tenían muchos seguidores. Entonces, todo ese mundo de fascinación por la imagen, que es muy propio de la adolescencia, por el estatus social que puedes tener dentro de tu clase, del instituto, etcétera, y pues todo ese mundo, ¿no? De pues dejarnos seducir también a veces por el aspecto físico. Yo creo que es importante que ellos lo puedan desmontar y darse cuenta que tienen que sentirse bien. Sentirse bien es fundamental para estar con alguien. Claro, y sobre todo que lleguen ellos mismos, ellas mismas a esa conclusión, ¿no? Porque como siempre me decía mi madre cuando yo era adolescente, nadie escarmienta por cabeza ajena. Es decir, que a ti te pueden decir todo y te pueden dar muchos consejos, pero como no llegues tú a la conclusión, que te digan lo que tienes que hacer en general. Y sí, siendo adolescente puede resultar contraproducente, como decía. Efectivamente, y esto para los padres que estén preocupados porque su hijo o su hija pueda tener ahora mismo una relación un poquito más, que igual no es tóxica, pero que no les gusta mucho. Sí que es importante que entiendan, y esto lo vemos muchas veces en clínica, que el adolescente, incluso el adulto también, no va a escuchar nada para lo que no esté preparado para escuchar. Entonces, hay veces que necesitan muchos inputs y hay veces que lo que necesitan no es escucharlo de fuera, sino de dentro. Y por eso la pregunta de ¿tú cómo te sientes cuando estás con esta persona? ¿Tú cómo te has sentido hoy? Porque te he visto que has llegado a casa con cara triste. Mírate un poco las tripas, mírate un poco cómo te sientes, ¿no? La respuesta siempre tiene que estar dentro del chico o la chica. Esa es la clave para que ellos puedan dar un paso. Ahora que has dicho las tripas, recuerdo que también lo hablaba pues hace un tiempo con Nazaret Castellano, la dicotomía corazón-cerebro, ya hay que añadirle también la variable de las tripas, de las vísceras. ¿Qué hacemos con esto, Álvaro? ¿Qué queréis decir los investigadores con esto de las tripas? Que escuchemos las tripas para tomar decisiones. Sí, fíjate, pues en la época de los griegos se diferenciaba que todo lo que era el cerebro era el órgano de la razón y el corazón era el órgano de la emoción, ¿no? Y después, con los años, pues ha ido identificando pues que no, que todo está en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ahora los estudios de neurociencia nos vuelven a decir que nada que ver con eso, ¿no? El que, digamos, abrió la puerta a este descubrimiento fue Antonio Damasio, que publicó ese libro, El error de Descartes, ¿no? Que hablaba de ese dualismo. Y bueno, pues lo que nos identifica es que hay una región del cerebro, la corteza orbitofrontal, que lo que hace es leer las señales corporales de las vísceras, es decir, el estómago, los intestinos, pero también del corazón, los pulmones, la respiración, el diafragma, y leyendo esas señales es como el cerebro toma decisiones. Tenemos muchas conexiones neuronales con el resto del cuerpo y así como el cerebro podríamos decir que es el encéfalo, ¿no? A nivel técnico sería el encéfalo, el cerebro en realidad es todo lo que pensamos que es el cerebro sería el encéfalo, y el cerebro es todas esas redes de conexiones que llegan desde la punta del dedo del pie hasta los ojos, el olfato, la nariz. Todas esas estructuras permiten configurar lo que realmente es el cerebro, que es el órgano que nos permite gobernarnos, sentir y tomar decisiones. Sí, como cuando decimos esto no me da buen pálpito, ¿no? O esto sí me da buen pálpito. Me da mala espina, no me fío. Es que los psicólogos, fíjate, cuando los niños son pequeños y hacemos terapia con niños pequeños, les ayudamos mucho a pensar en el futuro, a ser un poquito más lógicos, a no dejarse llevar tanto por los impulsos y hacer lo que tienen que hacer aunque no les guste. Esa es la base de la terapia infantil, ¿no? También trabajamos mucho con las emociones, pero mucho ayudarles a estar un poquito más en la cabeza y menos en la inmediatez. En cambio, cuando trabajamos con adultos, les llevamos de el futuro o el pasado. El futuro es la ansiedad y la preocupación, el pasado es la depresión, la tristeza. Les llevamos mucho al presente. Y en ese presente hay que estar en contacto con las emociones y con todas esas sensaciones corporales que son la mejor brújula, y en el libro lo explicamos muy bien, para tomar decisiones en la vida. Me ha gustado también mucho lo que haces en uno de los capítulos, el currículo de los fracasos.
No puede ser deprimente esto de pronto de pensar en todo lo que hemos fracasado y verlo todo ahí juntito a lo largo de nuestra vida, en vez de ver una retahíla de éxito, vemos todos los fracasos y decimos, bueno, pues después de esto ya, ¿qué me queda? ¿Para qué sirve hacer qué es ese currículo de fracaso y cómo lo utilizas? Pues mira, esta es una idea que tomé prestada de un profesor de la Universidad de Stanford, que en el año, si no me equivoco, 2018, publicó el último día de clase para sus alumnos de la universidad, les publicó un currículum de fracasos donde explicaba pues todas las facultades donde no lo habían aceptado como profesor, todos aquellos trabajos que lo habían rechazado, aquellas situaciones que habían sido más complicadas para él. Y era simplemente un mensaje, ¿no? Una declaración de intenciones para que los chicos y las chicas supieran que en la vida van a tropezar muchas veces. Esa es precisamente la diferencia entre motivación, constancia y persistencia, que la persistencia es llevar esa motivación a la constancia y llevar esa constancia a seguir levantándonos cuando nos hemos tropezado. Uh-huh. Y por eso en el libro les explico un poco todos esos fracasos. Sabemos que las personas que tienen peor autoestima o una autoestima más baja tienden a ocultar sus fracasos, tienden a no mostrar cuando se han equivocado y sin embargo las personas, tanto adultos como adolescentes, con una mayor autoestima no se avergüenzan de sus fracasos porque saben que forma parte de la vida y porque entienden que todos nos equivocamos, ¿no? Que es una lección muy importante. Por eso hay que poner, o a mí me ha gustado o he querido poner en valor esa idea de que todos nos equivocamos y que fracasar es parte del camino hacia el éxito. Hay un punto muy, muy concreto que de los datos que tiene que ver si buscas datos adolescencia. El dato de los suicidios que han aumentado en las últimas 2 décadas. No sé si has reflexionado sobre las causas, qué podemos hacer como sociedad, qué herramientas podemos utilizar para afrontar esta situación y ayudarles y ayudarnos. Mira, pues parte de las razones por las que escribo este libro es porque quería dirigirme a todos esos chicos y chicas que están pasando un mal momento o que lo pueden pasar en algún momento, ¿no? Porque sabemos que todos los seres humanos vamos a pasar por situaciones difíciles que puedan tirar abajo nuestro estado de ánimo y puedan poner un poco en jaque nuestra capacidad de resistencia. Hay muchos factores que pueden estar influyendo, ¿no? Pues las dificultades que tienen los chicos y chicas de ahora para ser pacientes, para sobrellevar la frustración, el hecho de que sabemos que es una generación que ha experimentado más sobreprotección que en otros momentos, aunque les hemos tratado también muy bien, han tenido más sobreprotección, mucha exposición a las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de los suicidios, más del 50%, tiene que ver con casos de bullying, y cuando antiguamente, hablo de hace 10, 15 años, a un chico o una chica le hacían bullying en la escuela, en el instituto. Hoy en día el bullying sale del instituto y le persigue en su casa con las redes sociales. Se viralizan las muestras de ridículo, se viralizan todos los insultos, etcétera, y eso es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Yo creo que también parte de ese aumento en los índices de suicidios tiene que ver con que los chicos y las chicas no encuentran ese momento de refugio y de esperanza que podían tener fuera del instituto. Sí, como que no están a salvo en ningún sitio, ¿no? Efectivamente. Pues precisamente para esos chicos he escrito uno de los capítulos que se llama Hazte más resistente, ¿no? Y en él lo que cuento, hablo de un psicólogo que se llama Boris Cyrulnik, que es el padre de una palabra que hoy en día manejamos todos, pero que no sabemos realmente lo que significa, que es la palabra resiliencia. La resiliencia, todos la entendemos como ser muy resistente, ser capaz de pasar situaciones muy duras sin venirnos abajo. Pero realmente, cuando estudiamos a esas personas que son más resistentes, lo que nos dice la resiliencia es que son personas que en los momentos difíciles son más capaces que otras menos resilientes de echar mano de alguna persona que le pueda ayudar. Es decir, que lo más importante cuando un adolescente lo está pasando mal es que sea capaz de alzar los brazos y coger ese salvavidas que seguramente alguien le va a echar desde un barco, desde un bote, para sacarle del fondo del agua, ¿no? Los adolescentes que son capaces de pedir ayuda, que son capaces de abrirse a un tutor, a un profesor, que son muchas veces los que les salvan las vidas, los que ponen a veces a los padres en situación de alarma, ¿no? Y detectan ese tipo de casos, ¿no? Esos adolescentes que son capaces de hablar con un amigo, con su padre, con su hermano, son
los que tienen más probabilidades de superar cualquier tipo de dificultad en la vida. En cambio, los que se lo guardan todo para ellos y no se llegan a abrir, yo les diría que es muy importante que aprendan el valor de abrirse a los demás y de confiar en alguien que nos dé ese poquito de confianza. Pues me parece muy fundamental, porque estaba recordando que en casos que damos en los medios de comunicación, que luego pues muchos padres pues denuncian al colegio, ¿no? Padres de adolescentes que se han quitado la vida, dicen muchos, nunca lo vi venir. Es una cosa muy habitual, ¿no? La depresión en la adolescencia se puede manifestar de formas distintas a las que se manifiesta en el adulto. Una de ellas puede ser mostrar mucho enfado, mucha irascibilidad, que en el fondo son reacciones fisiológicas que vienen cuando el chico o la chica ha sufrido mucho en el colegio, se siente muy amenazado, y en otros casos es encerrarse en sí mismo, no querer ver amigos. Eso puede estar asociado con otros trastornos mentales, como puede ser esquizofrenia, como puede ser casos de fobia social, etcétera. Pero en algunos casos también tiene que ver con la depresión, y ahí es muy importante, si hay algún adolescente que me esté escuchando o que lea el libro, que sea capaz de decirle a alguien cómo se siente, porque le van a ayudar. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Hablar salva vidas. Hablar salva muchas vidas. Un dato curioso de esto de la resiliencia es que normalmente las personas que detectan este tipo de casos, las personas a las que los chicos y las chicas, incluido yo, cuando hemos sido adolescentes, nos hemos apoyado, nos han echado ese flotador, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi desarrollo profesional me han ayudado pues profesores del instituto, etcétera, que me acuerdo que me han hecho palabras de afirmación, ¿no? Y que luego las he seguido en mi vida. Suelen ser personas de fuera de la familia, del núcleo familiar. No puede que sea un tío, una tía que se fija mucho en nosotros, que se da cuenta cuando no estamos bien. Puede que sea un profesor, un tutor, un orientador, alguien cerca de la familia que se da cuenta que ese chico o esa chica no está bien, o a veces en positivo, que tiene un talento especial y le da esa palabra de aliento que le ayuda a seguir su camino. Cerebro cuando somos niños, en la adolescencia, ¿este vale ya para adultos o no? ¿O estás ya maquinando otro? Bueno, desde que escribí El cerebro del niño explicado a los padres, que ha sido un éxito editorial tan grande y se ha traducido a tantos idiomas, me escriben muchas editoriales para ofrecerme que escriba El cerebro adolescente explicado a los padres. Pero yo lo que siempre les digo, ¿no?, es que, uno, primero, soy muy fiel a mi editorial, Plataforma, que es la que ha hecho que estos libros funcionen tan bien y se hayan traducido a tantos países. Y dos, no me gusta escribir de cosas sobre las que no tengo una experiencia real, ¿no? Este libro lo escribo porque yo he sido adolescente, yo he tenido que hacer todo este viaje, ¿no? Pero como padre de adolescentes me acabo de estrenar, entonces tendrán que esperar unos años más, ¿no?, para que yo haya tenido a mis 3 hijos ya en distintas etapas de la adolescencia y pueda escribir el libro que más me han pedido, que es El cerebro adolescente explicado a los padres. De momento, este es de mi experiencia como psicoterapeuta, de mi experiencia pues en todas las charlas que he dado por institutos hablando con chicos, y también de mi propia experiencia de crecimiento personal. Nos falta Tu cerebro explicado a ti mismo, ¿no? Ya como tercera entrega, bueno, mucha de la sí, mucha de la información que tiene este libro es información, ideas que yo voy trabajando, voy recopilando, y que en muchos momentos pensé que podía ser un libro para adultos, ¿no? Pero decidí volcarlo en el mundo del adolescente porque sentía que en este momento ellos necesitaban mucha ayuda. Sí, sí, me ha dado esa impresión porque realmente es muy global, ¿no? Sí. Es decir, que para todos los públicos. Sí, que yo creo que los padres no se van a... o sea, que no quiero que nadie se piense que es un libro en el que desmenuzamos características muy particulares del cerebro del adolescente, sino que es un libro en el que hablamos con los adolescentes, o en el que hablo para los adolescentes, y en el que les ayuda a entender cómo se va o qué decisiones pueden tomar, cómo pueden entender su cerebro para prepararles para la vida adulta. Seguramente es un libro que a un preadolescente de 12 años no le interese tanto, quizá uno de 14 no tanto, pero con 15, con 16, hasta los 20 y tantos años les puede gustar mucho, porque habla de claves para estar preparado para dejar la casa de tus padres y empezar a tener una vida de la que te sientas orgulloso. El cerebro, ese órgano del que tanto se ha investigado, la neurociencia está en boga en el mundo científico en los últimos años. ¿Cuál va a ser el próximo gran descubrimiento, crees tú, del cerebro que va a revolucionar o que va a marcar un hito en esa investigación? ¿O qué es lo que a ti te gustaría saber de ese funcionamiento del cerebro? ¿Qué es lo que te despierta más curiosidad y que todavía es un enigma científico? Pues yo creo que el cerebro nos va a aportar
mucha información. El futuro del cerebro pasa por lo que conocemos como el conectoma, ¿no? Que es lo que está parte de lo que está investigando el profesor Juste en Estados Unidos, ¿no? Es decir, como el mapa cerebral que nos va a permitir entender mucho mejor todos los procesos cognitivos, emocionales, etcétera, ¿no? Puede que con esas investigaciones, como con un mapa muy completo, no ya de lo que es el cerebro en sí, ni de las neuronas, sino de las redes neuronales, ¿no? De qué ocurre cuando estamos pensando, qué ocurre cuando estamos sintiendo esta emoción, etcétera, nos va a abrir puertas a más tratamientos terapéuticos, ¿no? Pero yo creo que hay una parte muy importante que todos tenemos que entender con toda esta fiebre que se vive ahora de neurociencia, y es que el cerebro es un órgano que necesita mucho equilibrio. En el mundo de educación vemos muchas veces movimientos que hablan mucho de todo lo que tiene que ver, pues la crianza con apego, la importancia del amor, la importancia de dar a ese niño buenos tratos, que es muy importante, pero yo siempre les llevo al equilibrio, ¿no? Hablamos de que los niños no tienen que tener deberes, digo, bueno, pues es que yo creo que tiene que haber un equilibrio un poco entre todas las cosas nuevas que estamos aprendiendo acerca de la afectividad, del desarrollo emocional de los chicos, de los adolescentes, pero también de las cosas que llevamos muchos siglos sabiendo, como la importancia del esfuerzo, como la importancia de ser resistentes, la disciplina, lo importante que ha sido la disciplina para el desarrollo de la humanidad durante los últimos siglos, y ahora parece que tiene hasta mala prensa, ¿no? El hecho de cosas sencillas como hacerte la cama, como el hecho de esforzarnos, como el hecho de terminar lo que empezamos, como el hecho de en algunos momentos sacrificarnos para sacar proyectos importantes adelante, ¿no? Pues intentar tener un cerebro más equilibrado, que se sienta bien, pero que sea capaz de esforzarse. Pues invitamos a todos para encontrar ese equilibrio familiar también y nuestra relación con los adolescentes. Este libro de Álvaro Bilbao, Prepárate para la vida, 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes. Gracias, doctor Álvaro Bilbao, por estar este ratito con nosotros aquí en la Cadena SER. Muchas gracias, Maika, a ti y a todo el equipo de Cadena SER.